Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas que tanto amamos. Yo soy, y estoy súper contenta de teneros de nuevo por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema picantito. De esos que nos dejan con la boca abierta y nos hacen preguntarnos, ¿pero qué está pasando aquí? Y es que, como ya habéis visto en el título, vamos a destapar algunos dramas que han ocurrido tras las cámaras de nuestras series favoritas. Sí, habéis leído bien. En esta ocasión nos vamos a centrar en la vida amorosa, o mejor dicho, desamorosa de algunos de nuestros galanes turcos más queridos, especialmente el caso que ha encendido las redes sociales, Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a analizar si este escándalo podría afectar su exitosa carrera. Antes de que nos metamos de lleno en el chismecito, os quiero recordar que si os gusta este tipo de contenido, si sois tan fans de las series turcas como yo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y estaréis al día de todas las novedades. Además, me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Bueno. Agarraos fuerte porque este vídeo viene cargado de información jugosa. Empecemos con el bombazo que ha sacudido a la farándula turca, Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Serkan Bolat, el hombre que nos robó el corazón en Love is in the Air. Últimamente los rumores sobre su vida personal han estado en boca de todos, especialmente un supuesto abandono y una paternidad en solitario. La verdad es que la información ha sido confusa y, como siempre, hay que tomar todo esto con pinzas. Pero, ¿de dónde viene toda esta historia? ¿Es Kerem el nuevo George Clooney de Turquía, un soltero de oro con un bebé inesperado? Todo empezó con una serie de publicaciones en redes sociales y comentarios en foros turcos. Algunas fuentes aseguraban que Kerem estaba esperando un hijo y que Hande Erçel, su expareja y coprotagonista en Love is in the Air, lo había abandonado al enterarse del embarazo. Imaginaros el revuelo. Las fans, como es lógico, se dividieron entre el shock, la incredulidad y el apoyo incondicional a Kerem. Los hashtags #Kerem estamos contigo y #Fuerza Kerem inundaron Twitter, mientras que otros se dedicaron a atacar a Hande, acusándola de insensible y egoísta. La histeria colectiva llegó a niveles estratosféricos. Si bien es cierto que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, su relación terminó hace algún tiempo, y aunque siempre ha habido especulaciones sobre una posible reconciliación, la realidad es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Por el momento, ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido estas informaciones. Como sabéis, suelen ser bastante reservados con su vida privada, lo cual es totalmente comprensible. Sin embargo, el silencio ha alimentado aún más los rumores y la expectación. Y es que en el mundo del espectáculo, el silencio a veces habla más que las palabras. Pero vayamos un poco más allá. ¿Por qué este rumor ha calado tan hondo? Creo que hay varias razones. En primer lugar, la relación entre Kerem y Hande fue muy pública y muy querida por los fans. Su química en Love is in the Air era innegable y muchos creían que su amor traspasaba la pantalla. Cuando rompieron, muchos fans quedaron devastados y aún conservan la esperanza de una reconciliación. Este rumor, por lo tanto, ha reabierto viejas heridas y ha generado una ola de nostalgia y especulación. En segundo lugar, la figura del padre soltero, aunque cada vez más común, sigue siendo un tema sensible en muchas culturas, incluida la turca. La idea de un hombre famoso y exitoso, abandonado por su pareja con un bebé en camino, genera empatía y curiosidad. Queremos saber cómo va a afrontar esta situación, si va a ser un buen padre, si va a poder conciliar su carrera con la paternidad. Es una historia que nos toca la fibra sensible. Y en tercer lugar, no podemos negar que el morbo vende. Nos encanta saber los detalles más íntimos de la vida de los famosos, especialmente si hay drama de por medio. Queremos saber quién es la madre, cómo se enteró Kerem del embarazo, por qué lo abandonaron. Es un cotilleo irresistible, aunque a veces nos sintamos culpables por disfrutarlo. Personalmente creo que es importante recordar que la vida de los famosos es suya y que tienen derecho a la privacidad. Aunque nos encante saberlo todo sobre ellos, no debemos olvidar que son personas como nosotros, con sus propios problemas y alegrías. En este caso, si Kerem realmente está pasando por un momento difícil, lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestro apoyo y respeto. Y si no es cierto, pues, menudo susto nos hemos llevado.
Y una lección aprendida sobre la facilidad con la que se propagan los rumores en la era de las redes sociales. Dejando de lado este último y escandaloso rumor, quiero hablaros de otras series turcas que, aunque no están directamente relacionadas con este drama en particular, sí tienen historias de amor y desamor que nos han hecho vibrar. Vamos a recordar algunos de los dramas más intensos que hemos visto en pantalla. Y es que las series turcas son maestras en el arte de hacernos llorar, reír y sufrir con sus personajes. Empecemos con Kara Sevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es un drama romántico que nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica y poderosa. Su amor se ve truncado por las circunstancias y por la ambición de otros personajes, lo que da lugar a una trama llena de intrigas, secretos y, por supuesto, muchísimo drama. ¿Por qué la incluyo aquí? Porque Kara Sevda nos muestra cómo el amor, a veces, no es suficiente y cómo las presiones sociales y familiares pueden destruir incluso los sentimientos más fuertes. Además, la química entre Burak y Neslihan era palpable, lo que hizo que la serie fuera aún más adictiva. Se rumoreó incluso un romance entre ellos fuera de las pantallas, algo que nunca se confirmó. Pero lo que sí es cierto es que su interpretación fue tan convincente que nos hizo creer en su amor eterno. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Medcezir. Esta adaptación turca de la serie estadounidense de OC nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es adoptado por una familia rica y poderosa. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira, una chica hermosa y popular que tiene sus propios problemas. Su relación está llena de altibajos, pero al final, su amor supera todos los obstáculos. Aunque Medcezir tiene un tono más juvenil y ligero que Kara Sevda, también aborda temas importantes como la desigualdad social, la amistad y la lealtad. Además, la serie catapultó a la fama a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, quienes se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su relación fue muy seguida por los fans, aunque al final también terminó. Otro drama amoroso. ¿Será que las maldiciones de los guiones persiguen a los actores en la vida real? Y hablando de Atay Ulusoy, no podemos olvidarnos de su otra gran serie, Yerde. En esta serie de acción y suspense, Atay interpreta a Sarp, un policía encubierto que se infiltra en la mafia. Su vida se complica cuando descubre que su hermano, Umut, también es un policía encubierto que trabaja para el bando contrario. Yerde es una serie llena de giros inesperados, traiciones y emociones fuertes. Aunque no es una serie romántica en sí misma, la relación entre los hermanos Sarp y Umut es el corazón de la historia y nos muestra cómo el amor familiar puede superar incluso las circunstancias más adversas. Además, la serie cuenta con un elenco de lujo incluyendo a Aras Bulut y Nemli Cetin Tekindor, lo que la convierte en una de las mejores producciones turcas de los últimos años. Y es que las series turcas no solo se destacan por sus historias de amor, sino también por su capacidad para crear personajes complejos y tramas adictivas. Siguiendo con los dramas intensos, tenemos que hablar de Sefirin Kazeta. Esta serie, protagonizada por Neslihan Atagul y Engin Akyurek, nos cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman profundamente pero que no pueden estar juntos debido a las diferencias sociales y a los secretos del pasado. Su relación está marcada por la tragedia y el dolor, pero también por la esperanza y la perseverancia. Sefirin Kazeta es una serie visualmente impactante con paisajes espectaculares y una banda sonora preciosa. Sin embargo, también es una serie muy dura, que aborda temas como el abuso sexual y la violencia de género. Debido a problemas de salud, Neslihan tuvo que abandonar la serie, lo que obligó a los guionistas a modificar la trama. Un drama más, esta vez fuera de la ficción. Y es que la vida a veces imita al arte o viceversa. Otra serie que causó furor y que tiene un componente de drama familiar muy fuerte es Erkay. Protagonizada por Ebru Şahin y Aknaknzu, esta historia de venganza y amor prohibido nos lleva a las tierras de Mardin, donde Miran Aslan Bey busca vengar la muerte de sus padres. Sin embargo, sus planes se complican cuando se enamora de Reyyan Anadolu, la nieta del hombre al que busca destruir. Erkay es una serie llena de pasiones desbordadas, secretos familiares y tradiciones ancestrales. La química entre Ebru y Akne era innegable, y la serie conquistó a audiencias de todo el mundo. Los rumores de un romance entre ellos fueron constantes, aunque nunca se confirmaron. ¿Será que la intensidad de las escenas de amor traspasaba la pantalla? Por último, quiero mencionar una serie más reciente que ha dado mucho de qué hablar, Yalan.
Esta serie, protagonizada por Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, nos cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y despreocupado que es obligado a casarse con Seyran, una chica de un pueblo pequeño. Su relación comienza con el pie izquierdo, pero poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. Yalan es una serie fresca y divertida, pero también aborda temas importantes como el matrimonio forzado, las diferencias culturales y la importancia de la familia. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, y ha consolidado a Afra y Mert como dos de los actores más populares del momento. La prensa rosa no ha dejado de especular sobre su relación, alimentando los rumores de un romance que va más allá de la pantalla. Estamos ante la nueva pareja sensación de Turquía. Pero volviendo al tema de Kerem Bürsin, ¿cómo podría afectar este escándalo a su carrera? En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Un escándalo de este tipo podría dañar su reputación y afectar su capacidad para conseguir nuevos papeles. Sin embargo, también podría tener el efecto contrario y aumentar su popularidad. Dependerá de cómo gestione la situación y de cómo lo perciban los fans y la prensa. Si Kerem decide negar los rumores, tendrá que hacerlo de forma contundente y creíble. Si por el contrario decide confirmarlos, tendrá que mostrarse como un padre responsable y comprometido. En cualquier caso, tendrá que ser transparente y sincero con sus fans. En cuanto a Hande Erçel, este rumor podría afectar su imagen de forma negativa. Algunas personas podrían acusarla de insensible y egoísta, lo que podría dañar su reputación. Sin embargo, también podría generar simpatía y apoyo. Dependerá de cómo reaccione ante la situación y de cómo se defienda de las acusaciones. En definitiva, este escándalo es un arma de doble filo para ambos actores. Podría dañar sus carreras, pero también podría catapultarlos a la fama. El tiempo dirá cómo se desarrolla esta historia y cómo afecta a sus vidas. Y bueno, mis queridos seriefilos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso por algunos de los dramas más intensos que hemos visto en las series turcas. Como habéis visto, la vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece, y a veces, la realidad supera la ficción. En cuanto al tema de Kerem Bürsin, seguiremos atentos a cualquier novedad y os mantendré informados. Recordad que este vídeo es solo un pequeño resumen y que hay muchísimas más series turcas con historias de amor y desamor que merecen la pena. Así que os invito a dejar vuestros comentarios abajo y contadme cuáles son vuestras series favoritas y qué dramas os han impactado más. Me encanta leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.